Todavía no somos famosos. Suscríbete y forma parte del canal antes de que todos se enteren. Una palabra no debe mentir. Esa es la esencia de un apellido. Responde a una pregunta antes de que se formule. ¿De quién eres hijo? ¿A qué se dedicaba tu padre? ¿De dónde proviene tu familia? 4 apellidos en particular no responden a esa pregunta, sino que la disfrazan. Marshall, Schenk, Truxes, Kämmerer. Títulos laborales comunes en Alemania hoy en día: mariscal, copero, mayordomo, chambelán. Excepto que los hombres que los portaron por primera vez no eran ni completamente libres ni completamente esclavizados. Estaban atados por un juramento que no existe en ningún sistema legal moderno, al servicio de un señor que no podría haber funcionado sin ellos, y que jamás los habría considerado sus iguales. Las palabras sobrevivieron, la categoría que describían, no. A nadie que herede uno de estos apellidos hoy se le explica su significado original. Durante mucho tiempo, la historia de la nobleza alemana ha sido sencilla y merece ser contada con objetividad antes de que se complique. La partícula von, de, procedente de, indica descendencia de una tierra, de un lugar con nombre, de un linaje que el Sacro Imperio Romano Germánico reconoció y protegió durante 9 siglos, desde 962 hasta 1806. Los genealogistas dividen esa nobleza en 2 grandes corrientes. Está la Uradel, la antigua nobleza, familias cuyo estatus nobiliario es anterior a cualquier documento, simplemente existía, como un río. Y está la Briefadel, la nobleza creada por cartas patentes, un título otorgado por la firma de un emperador, en lugar de heredado de tiempos inmemoriales. Ambas son legítimas. Ambas aparecen, una junto a la otra, en los grandes registros genealógicos que aún se consultan hoy en día. Es una historia clara, una historia satisfactoria. El tipo de historia que una familia puede transmitir durante 600 años sin que nadie tenga que consultar las notas a pie de página. Aquí es donde la cosa se complica. No todos los nobles del Sacro Imperio Romano Germánico llevaban el título de von, y no todos los que lo llevaban nacían en la nobleza. Algunos lo adquirieron, otros se casaron con alguien de la nobleza, y otros simplemente empezaron a usarlo sin que nadie los corrigiera. La clara distinción entre nobleza y plebeyo, entre sangre y función, nunca fue tan nítida como sugiere el escudo de armas. Esa grieta atraviesa directamente a Marshall, Schenk, Truxes, Kämmerer, Vogt. No son títulos decorativos, son los nombres fosilizados de cargos cortesanos hereditarios, Erbämter, ostentados por una clase de hombres a los que los historiadores llaman ministeriales. Legalmente, un ministerial no era libre, obligado a servir a un señor, heredable casi como una propiedad, incapaz de simplemente eludir la obligación como lo hacía un hombre libre. Y, sin embargo, estos eran también los hombres que administraban castillos, dirigían la caballería, gestionaban propiedades y eran nombrados caballeros en las mismas ceremonias que los hombres nacidos libres. Un haplogrupo es algo parecido a esa misma contradicción, traducida a la biología, una especie de apellido genético, transmitido por línea paterna en el cromosoma Y, como un apellido se transmite por escrito, invisible hasta que alguien decide leerlo. Los investigadores se cuidan de presentar lo que esa lectura demuestra como probabilidad, no como certeza. Rara vez resuelve una cuestión de forma definitiva. Con mayor frecuencia, simplemente cambia qué preguntas vale la pena plantearse. En 2023, un equipo de investigación liderado por Gingutsa y sus colegas realizó precisamente ese tipo de análisis sobre una de las familias aristocráticas más infames de la Europa medieval, publicando sus resultados en la revista iScience. Trabajaban con esqueletos excavados en una capilla familiar en Perisei, un pueblo que ahora se encuentra en Rumania, buscando los restos del linaje Báthory, la familia que dio origen a un rey de Polonia, y, siglos después, a una condesa cuyo nombre se convirtió en sinónimo de crueldad. 2 de los esqueletos portaban el haplogrupo del cromosoma YRS498. Este resultado coincidía con algo que los registros escritos habían afirmado durante siglos, pero nunca probado, que esta supuesta casa noble húngara tenía, en su raíz, un origen paterno alemán, específicamente suavo. El nombre decía una cosa, el cuerpo decía otra. Al final, coincidieron, pero solo porque alguien finalmente lo verificó. No todos los nombres tienen tanta suerte. En 2009, los genetistas Turi King y Mark Jobling, de la Universidad de Leicester,
publicaron un estudio en la revista Molecular Biology and Evolution que examinaba un tipo de fractura mucho más silenciosa, la brecha estadística común entre el hombre cuyo nombre llevas y el hombre cuyo cromosoma Y heredaste realmente. Durante años, la cifra que se mencionaba en conversaciones informales era que alrededor del 30% de los padres oficiales no eran padres biológicos. King y Jobling calificaron esa cifra de mito urbano. La tasa real, medida en la población que estudiaron, era más cercana al 1 o 2% por generación. Pequeña, casi olvidable. Pero claro, 1 o 2%, una vez, no es nada. 1 o 2%, repetido a lo largo de 7 u 8 siglos de padres e hijos, es una cifra completamente diferente. El nombre se mantuvo, nadie lo comprobó. La sangre siguió su curso sin pedir permiso. La primera teoría, la que los historiadores han defendido durante más tiempo, trata este asunto exclusivamente como una cuestión legal, no biológica. Nombres como Marshall y Schenck son títulos de función, no de sangre. El Sacro Imperio Romano Germánico distinguía claramente entre Dienstadel, nobleza ganada por el servicio, y Geburtsadel, nobleza recibida simplemente por nacer de los padres adecuados. Un ministerialis podía recibir tierras, podía ser nombrado caballero, podía ver cómo sus nietos se integraban silenciosamente en la baja nobleza, desvaneciéndose el origen no libre con cada generación, hasta que la familia simplemente era noble, y nadie recordaba el asterisco. Esta teoría explica el prestigio por completo. Lo que no puede explicar es por qué, cuando finalmente se aplican las pruebas modernas de ADN-YEG a los descendientes de estas familias que ostentaron cargos públicos, el perfil genético a menudo no coincide con el registro documental que la familia ha conservado durante siglos. La segunda teoría es más compleja e incómoda, porque no contradice la documentación, sino la suposición subyacente. Los estudios del cromosoma Y en poblaciones germánicas han identificado haplogrupos, como el R1b-U16, ampliamente distribuidos tanto en linajes nobles como plebeyos, sin una barrera genética significativa que separe el castillo del pueblo que se encuentra debajo. Un haplogrupo puede indicar el origen probable de una población, pero no puede afirmar que el abuelo paterno de un padre en particular fuera el hombre específico del árbol genealógico. Esta es la misma lógica en la que se basó el caso Bathory. El ADN confirmó el origen germánico y suavo de la familia en su conjunto. No confirmó, ni podía confirmar, cada eslabón de la cadena genealógica. Los datos no confirman el linaje, simplemente no lo descartan. La tercera teoría es la que la mayoría de los investigadores que trabajan en este campo se resisten a mencionar abiertamente, porque en realidad no es un hallazgo, sino una cuestión aritmética. Proyectemos la cifra del 1 al 2% de King y Jobling, generación tras generación, a lo largo de las 25 o 30 generaciones que separan a un ministro medieval de un descendiente actual. Nadie ha publicado una cifra precisa y revisada por pares sobre lo que realmente produce ese interés compuesto a lo largo de 800 años. Las matemáticas no son lineales, y el artículo en sí nunca afirmó llegar tan lejos. Pero incluso una versión conservadora de la misma, generación tras generación, hace que la incómoda forma de la respuesta sea difícil de ignorar. En algún punto de la mayoría de estas líneas, estadísticamente, probablemente se produjo una ruptura. No por un escándalo, no por ninguna traición dramática que alguien hubiera notado en su momento. En silencio. Una sola vez. Suficiente. Imagínese el patio de un castillo imperial del siglo XII. En algún lugar parecido a Trifles, con muros de piedra que conservan el frío mucho después de que el sol los haya derretido. Un caballero ministerialis se encuentra en la puerta con colores prestados. Un escudo de armas que es funcionalmente suyo y legalmente de otro. El viento trae humo de leña, olor a caballo y a piedra mojada. Ostenta un título que le sobrevivirá, tierras que administra pero que no posee por completo, y un estatus que la propia ley no logra definir del todo. Caballero, armado, de confianza, y aún, sobre el papel, no libre. Ignora que su nombre seguirá siendo pronunciado 8 siglos después por extraños que no puede imaginar, en una lengua que aún no existe, describiendo un país que aún no ha sido trazado en ningún mapa. Solo sabe que el muro está frío, que el juramento es real, y que la espada en su mano fue ganada, no nacida. Y aquí la historia deja de ser sencilla, porque aquello mismo que devaluaba estos nombres, el servicio no libre,
el escudo de armas prestado en lugar del propio, el asterisco junto a noble que una familia Geburtsadel nunca tuvo que llevar, es muy posiblemente la razón por la que estos linajes son rastreables. Las casas nobles de nacimiento libre desaparecieron por docenas. Las guerras las acabaron. Las deudas las absorbieron. La extinción, silenciosa y sin dramatismo, se llevó al resto, generación tras generación sin herederos. Los linajes ministeriales, ligados a cargos públicos en lugar de a frágiles linajes de sangre pura, seguían siendo nombrados, reabsorbidos y renombrados hasta el siglo siguiente, independientemente de si la genética que los sustentaba permanecía intacta. El estigma era el mecanismo de supervivencia. Un descendiente de una de estas familias, contactado para un proyecto genealógico relacionado, lo expresó con mayor sencillez que cualquier investigador. Siempre pensamos que el nombre era lo importante. Quizás el nombre era simplemente lo que quedaba después de que todo lo demás cambiara. No por años. Por siglos. Nada de esto es exclusivo de Alemania, y ahí reside la clave. Los apellidos en todo el mundo codifican función, geografía y estatus legal con la misma frecuencia con la que codifican un linaje ininterrumpido. El apellido de un campesino, el de un herrero, el de un sirviente, que portan sus descendientes que comparten la etiqueta y que, cada vez más, gracias a las pruebas genéticas, resultan no compartir exactamente lo que suponían. Lo que se está revelando silenciosamente, familia por familia, es que la nobleza, en sí misma, nunca fue un hecho puramente biológico. Era una ficción legal, reforzada por documentos, que se lucía como el escudo de armas que tan a menudo tomaba prestado en lugar de ganarse. Si tu apellido alemán realmente proviene del Sacro Imperio Romano Germánico, la verdad es que la documentación puede ayudarte a confirmarlo casi por completo, y el ADN, si te atreves a analizarlo, podría llevarte a otro lugar. En cualquier caso, el apellido seguirá siendo tuyo. Su significado original es otra cuestión, y aún no se ha resuelto.